Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelcy Mijael. El día de hoy vamos a estar explicando paso a paso qué significa la disonancia cognitiva. En los últimos meses hemos escuchado con mucha frecuencia esta palabra. Sin embargo, muchas personas siguen sin entender perfectamente a qué se refiere. Y mientras más personas vayan entendiendo qué es esto, van a poder comprender que tanta gente la está sufriendo sin darse cuenta. Empezamos. El proceso de disonancia cognitiva nace cuando una persona es enfrentada ante una realidad o situación que creía que no era existente. Vamos a desarrollar esto con más detalle y con ejemplos directos. Cuando una persona ha crecido en un ámbito X, ya fuese religioso, educativo o lo que sea, y de repente en un momento dado se le explica que todo lo que ha aprendido no es así, que ha sido un engaño, que no es de esa manera, que ha sido parte de un experimento, la situación que sea, entonces esa persona, el primer proceso mental y cerebral que va a hacer es negarse. Y va a comenzar entonces a tener una situación química en su cerebro que hace que te bloquees. Eso es normal y es el primer paso de mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, en este caso nuestra psiquis, para protegerse del impacto de la noticia que acabas de recibir. Esto ocurre en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, sucede cuando una persona tiene un impacto muy fuerte. Le dan la noticia de que un ser querido muy cercano ha muerto de una forma muy poco delicada. En ese caso, esa persona va a tener también un proceso de disonancia cognitiva. ¿Qué pasa? Esa persona puede que en las primeras horas o días niegue esa situación, no lo acepte. Entonces se niega constantemente y comienza a tener un episodio de comportamiento de negación ante esa situación. Otro proceso, por ejemplo, de disonancia cognitiva también muy conocida es cuando una persona comete un acto muy fuerte que su psiquis no aguanta, no soporta y lo olvida momentáneamente. Como por ejemplo, una persona puede tener un accidente y mediante ese accidente alguien, ya sea querido o incluso un desconocido, pierde la vida. El impacto es tan grande para esa persona que no quería hacer eso, que comienza a tener una disonancia cognitiva, negando completamente que eso ocurrió, olvidando el evento o cambiando partes del evento mismo en concreto, porque su psiquis no soporta el impacto y responsabilidad que es el evento cometido sin haberlo querido así. Y así hay muchísimas situaciones que las personas suelen vivir y constantemente se enfrentan a la disonancia cognitiva sin reconocerla. Porque hasta hace unos meses esto no era un término o una palabra que se usara con mucha frecuencia en el argot popular o entre las personas comunes. Pues bien, actualmente estamos viviendo también, ahí está la disonancia cognitiva personal, que es en estos eventos en concreto que les mencioné, pero también existe la disonancia cognitiva social y grupal. Sí, es cuando, por ejemplo, una sociedad, un grupo, puede ser una familia o puede ser una ciudad completa o países completos, se enfrentan a un impacto X y pasa exactamente lo mismo. Ya sea, por ejemplo, que la mayoría de las personas en una ciudad en concreto se enteren que su gobernador o la persona que los dirige, que era una persona que ellos le tenían, por ejemplo, en muy buena estima y tenían una idea y visión de esa persona X, se enteran que ha cometido algo, por ejemplo, muy malo. No importa qué sea, entonces ese grupo social va a tener una disonancia cognitiva grupal negando que esto pueda ser posible. Entre los diferentes individuos de este grupo social van a reaccionar de forma distinta como individuo a la vez, pero también en un colectivo, de qué es lo que ha pasado con esa noticia tan impactante. Unos van a comenzar a negarla completa y totalmente y van a pensar que esto no puede ser posible y como no es posible, la van a negar y la van a ignorar completamente. Cerrándose tanto en sí mismo que no van a poder ni siquiera hablar del tema. Y cualquier persona del colectivo que quiera entonces hablarle del mismo, lo van a rechazar de forma hasta violenta. Otra parte, por ejemplo, del mismo colectivo va a reaccionar de una forma distinta y va a decir, bueno, puede que sea así y va a comenzar entonces a entender más la situación y su
cantidad de disonancia cognitiva va a ir bajando. Entonces, cuando se da en un individuo, es más fácil resolver la situación porque es una sola persona. Pero cuando es grupal o cuando es regional o cuando es incluso nacional, ya ahí la cosa es más difícil. ¿Por qué? Porque estamos entonces tratando no con una mente, sino con muchas más, que cada una va a reaccionar de una forma completamente distinta hacia el evento en concreto. Sabiendo entonces cómo funciona la disonancia, qué es y cómo las personas pues tienen un impacto distinto a cada una de ellas, ¿qué sigue a continuación? Bien, la etapa de la disonancia, es decir, de ese proceso mental de negación hacia una situación de impacto concreta, puede y debe ser superada por el individuo mismo de forma lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es la primera etapa ante el enfrentamiento de la situación que el cuerpo tiene, pero no puedes quedarte permanentemente viviendo esa etapa. Aunque muchas personas, por no reconocer esta situación y que es una situación que le pasa a todo el mundo, se mantienen dentro de la disonancia cognitiva demasiado tiempo. Y eso juega en tu contra. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de tiempo que sigas negando la situación y no te quieras enfrentar a la misma, más tiempo pierdes y peor va a ser entonces el aceptar la situación como es. Si te enfrentas a una situación de disonancia cognitiva, ya sea por una noticia nacional, global, personal o lo que fuese, lo ideal entonces es que comiences a tratar de superar la situación lo más rápido que se pueda. Sin embargo, sin volar las etapas del conocimiento humano y del proceso químico mental que cada situación y cada persona tiene que vivir. Volar etapas en un proceso psíquico mental de este tipo tiene muchas consecuencias también. Es decir, si es que has recibido una disonancia cognitiva en el momento porque un familiar tuyo ha fallecido y te lo han dicho de una forma muy impactante, pero entonces no sales de ese shock inicial, de esa negación inicial y no te tratas de sobreponer a la situación y tardas demasiado tiempo dentro de la etapa de la disonancia, no vas a poder entonces vivir las siguientes etapas de esa noticia. Una de ellas es, por ejemplo, la aceptación de la noticia o del evento en concreto. Luego entonces el duelo, que también es normal, es la etapa entonces posterior donde sientes pena, tristeza, desilusión, desesperanza, esa como decepción. Y luego entonces la solución. Después de todo eso entonces viene la solución, o sea, cómo me enfrento a la situación, la supero. Entonces, mientras más tiempo las personas se mantienen en esa etapa de disonancia, negación total, no quiero saber del tema, me encierro completamente, no me hables del mismo, no quiero entenderlo, no quiero saberlo, mientras más tiempo te pasas ahí, más tiempo vas a necesitar para llegar a la etapa final, que es la solución, que es la aceptación del hecho. Y para que llegues a ese momento, necesitas entender que viviendo cada una de las etapas, necesitas superar también la situación. Vamos a poner un ejemplo entonces también en esta parte del video. Me acabo de enterar que el gobernador de mi ciudad ha hecho diferentes cosas pues muy fuera de lugar, no importa cuáles fueran. Disonancia cognitiva al inicio, lo niego, ¿cómo va a ser? No es posible, no, imposible. Es una persona que yo la vi y su familia y cómo va a ser. Pero entonces luego pasó a la etapa, aceptación, decepción, mira cómo me siento mal. Luego entonces pasa a la etapa de la solución del problema y es: no vas a volver a creer en esa persona, no vas a apoyarlo nunca más, no vas a seguirle dando el apoyo emocional, energético incluso, que necesita con mi creencia en esa persona, o sea, con mi fe en esa persona, con mi apoyo hacia esa persona. Entonces, mientras más tiempo pasemos en el proceso de la disonancia, más tiempo vamos a necesitar para llegar a la etapa de la solución del problema o de la aceptación de la noticia en concreto y poder hacer un cambio a modo general, que es lo que busca en realidad el enterarte o enfrentarte a una situación social en concreto, ya sea personal o ya sea grupal. Es por eso entonces que estamos mirando esa situación con mucha frecuencia en los últimos meses. Vemos una división social total y completa. Estamos viviendo etapas durante el año 2020, que fue un año de revelaciones completas y un año de destape total de cosas que estaban ocultas han salido a la luz y que tanta gente se ha enterado en todos los países del mundo, no solamente en uno solo, de muchas situaciones que uno pensaba que era una cosa y son completamente otra. Entonces, al darse ese proceso mundial, ya esto estamos hablando entonces de un proceso completo como raza, como evolución, como humanos mismos dentro de este planeta, pues entonces ha sido algo masivo. Entonces,
Masivo el descubrimiento, es decir, el conocimiento de que tantas cosas nos ocultaron, y masiva también la disonancia cognitiva. Por eso vemos entonces la negación a entender este tipo de cosas de la mayoría de las personas, porque es normal, es un proceso común. Ahora, no porque sea normal, tienes que mantenerte en el mismo, aferrada entonces a pensar, no, esto no puede ser posible. ¿Cómo va a ser posible que van a estar engañando durante tanto tiempo? Esto tiene que ser mentira. Entonces vuelven y se duermen en esa realidad anterior a informarse de esta situación que creían que era lo normal. Por eso es que estamos viendo tanta gente que con la disonancia que están sintiendo, lo que buscan es volver a lo anterior a ese shock mental. Quieren volver a la normalidad anterior y no quieren seguir progresando y entender, óyeme, lo que ha pasado ya no tiene vuelta atrás, tengo que pasar por el proceso, entenderlo para poder entonces seguir con la otra parte del proceso. No, lo que quieren es quedarse y volver, y siempre, constantemente, una persona con disonancia cognitiva actual, socialmente hablando, lo que te va a decir es que no, es que tengo que hacerlo para volver a lo de atrás, para volver a lo que era. Y es lo que tienen en su mente, es que no quieren avanzar hacia adelante, sino que quieren volver a donde estaban. Quieren retraerse otra vez y hacer como que eso no pasó, rebobinar, pero eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, en la medida que aceptemos la situación y comencemos a avanzar, cada uno a su tiempo, cada uno a su etapa. No es lo mismo una persona que tiene un desarrollo, por ejemplo, social, mental, económico y lo que sea, y en el país que sea, a otro. O sea, todo el mundo es distinto, o sea, a tu paso, a tu tiempo. Pero a partir de mi video comienza a entender si estás teniendo síntomas de la disonancia cognitiva, es decir, estás sintiendo todo lo que te dije previamente, entonces la estás sufriendo. Solución, ir pasando proceso a proceso para que puedas llegar entonces al punto de la aceptación de la situación y poder entonces utilizar la situación a tu favor, es decir, entendiendo lo que ha pasado para avanzar. Ya ustedes saben, es todo por el video del día de hoy. Hasta la próxima. Bye.